Vamos entonces con, esta en realidad vendría siendo la última clase de la unidad con respecto a la unidad de la migración, exilio, identidad, ¿cierto? La última, porque la próxima clase vamos a tener una retroalimentación ya de todo lo que aprendimos en la unidad y luego ustedes tienen la prueba a las 2 de la tarde. Entonces, ¿cierto? Le hemos dado una vuelta, ¿cierto? Una vuelta, ¿cierto? A conceptos como me enredé un poco. Ya, a ver, vamos aquí. Tengo los nombres de las clases. Ya, le dimos una vuelta, ¿cierto? A los conceptos básicos de la unidad que tenían que ver con la migración, ¿cierto? Definimos la migración, el exilio, la identidad, etc. Hemos trabajado, ¿cierto? Con los problemas que existen, las problemáticas que nos entrega esta narrativa, ¿cierto? Porque sabemos que es cierto que toda la narrativa tiene un conflicto. Sabemos que un cuento o una novela siempre va a tener un conflicto. El drama también tiene un conflicto, pues cierto, en función de eso rige todo. Pero nos dimos cuenta en esta unidad que la narrativa latinoamericana tiene conflictos, ¿cierto? Muy particulares, muy distintos que los otros, ¿ya? Y vimos sus características también. Vimos la identidad latinoamericana, ¿cierto? Vimos que la literatura latinoamericana también trabajaba con estas diferencias, estas formas de ver las visiones de mundo. También trabajamos con la literatura realista, ¿cierto? Dijimos que el escritor latinoamericano, ¿cierto? Nos exponía esta realidad fielmente a la realidad, ¿cierto? Todo igual, tal cual como se trata como uno lo percibiría en la realidad. Y ahí sacábamos el ejemplo, ¿cierto?, del libro que ustedes leyeron de Santa María, que era un libro muy realista, ¿cierto?, que nos iba diciendo con lujo de detalle todo lo que iba sucediendo. Y además, este libro sacaba toda esta información, ¿cierto?, de un hecho histórico real. Entonces eso lo hacía ser aún más real, ¿cierto? Y después nos dimos esta vuelta de 180 grados, ¿cierto? Con el realismo mágico y nos dimos cuenta que la literatura también es mágica, ¿cierto? Es mágica, nos entrega, ¿cierto? Que estas particularidades que son exclusivas de la literatura latinoamericana, ¿ya? De darle, ¿cierto? Esta vuelta a sucesos que son completamente cotidianos, daban hechos mágicos. Y la clase anterior trabajamos con lo real maravilloso y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que el mestizaje, que también es una característica de la literatura latinoamericana, también se empezó a exponer y a mostrar en la literatura, ¿ya? Y estábamos hablando, ¿cierto?, de esta magia vudú, de los afrodescendientes, etc. Y para darle por finalización a esta unidad, vamos a dar cuenta de la violencia también que existe en la literatura. Porque hablamos, ¿cierto?, de esta época, ¿cierto?, que se enfrentaba, esta época que la literatura estaba como en contra de las tecnologías, estaba exponiendo, ¿cierto?, esta época del mestizaje. Somos hijos del mestizaje, ¿cierto?, somos mezclas. Pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, en Como Agua para el Chocolate, que había un contexto histórico detrás, ¿cierto?, y ese contexto histórico nos representaba la Revolución Mexicana. Y también y si nos podemos a pensar, ¿cierto?, que en Santa María de las Flores Negras, independiente de que entre medio hubiese, por ejemplo, un romance entre los personajes más jóvenes, y Alegario también encontró el amor, dentro de eso, el contexto histórico nos demostraba un hecho muy violento. Y sobre todo ese libro, ¿cierto? Era muy violento. En especial esa zona. Claro. Y tenemos que darnos cuenta que también eso, hay que fijarse en eso. Hay libros que nos exponen la violencia que está sucediendo en ese momento. Y por eso decimos que la literatura es una crítica social y es un arte. Entonces ahora nos vamos a dar cuenta y a fijar qué es esto tan violento. Entonces la violencia en la literatura. Por eso el objetivo de esta clase es interpretar, ¿cierto? Que ustedes interpreten, ¿ya?, de la
pistas explícitas de lo que hay ahí explícito, nosotros tenemos que aprender a interpretar, ¿cierto? A encontrar estas pistas y nosotros tenemos que darle un sentido a esto. ¿Ya? Pero por eso es tan importante, por ejemplo, en esto, siempre tener cuenta, y nos hemos dado cuenta una y otra vez, que hay que tener un poco de conocimiento, ¿cierto?, del contexto histórico, para poder darle una vuelta a esto. Es muy importante tener conocimiento histórico, sobre todo en estos momentos. Hemos ligado una y otra a la literatura, una y otra vez con contexto histórico en esta unidad, ¿ya? Y dice, entonces el objetivo de esta clase es interpretar, ¿cierto?, esta visión, ya porque aprendimos a interpretar visiones de mundo también, pero ahora vamos a aprender a interpretar esta visión de violencia, que se plantea, ¿cierto?, en los cuentos latinoamericanos, y en las novelas y en la literatura latinoamericana. Ya. Y para eso vamos a comenzar preguntando si ustedes conocen, para ustedes, ¿cuáles son las expresiones, por ejemplo, de violencia que existen en la sociedad en estos momentos? Del siglo XX, siglo XXI. Para ustedes, ¿qué es lo violento? Golpear. ¿Ya? ¿Violencia física, habla Catalina? Violencia psicológica. También, cierto. Tenemos violencia física y violencia psicológica. Y ya, vamos a darle una vuelta porque hay otros tipos también, ¿cierto?, de violencia. Aquí tenemos unas imágenes, ¿cierto?, de otros hechos que también son violentos. Y aquí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, ya que sabemos, ¿cierto?, que es violento, ¿cuáles son los elementos explícitos? Por ejemplo, si yo veo esta imagen de lo explícito, ¿qué sería? ¿Qué es lo violento de esta imagen donde está este niñito acá? Exclusión. Ay, por así decirlo. ¿Sí? ¿Que lo ¿Sí? excluyen? Que lo excluyen, ¿cierto? Excluirlo de un grupo, ¿cierto? Cuando hacemos esto, también, Sí. esto, ¿y ustedes encuentran que es violento? La verdad, no. O sea, desde mi punto no lo veo violento. No, pero ¿se la han hecho alguna vez, Cata? Pues sí. ¿Y se ha sentido triste, mal? Sí, se ha sentido feo. ¿Se ha sentido feo? ¿Será violento entonces? No. Es Ah, emocional Sí es nomás. violento porque pasa a llevar a la integridad de uno, pues, exacto. y lo excluyan de un como por ejemplo, Ah, psicológicamente sí. sino Ahora lo que, entendí. por ejemplo, la sociedad también cuando te excluye de ciertas cosas también sigue siendo violento. Exacto, y aquí como dice la Natalia, psicológicamente, a lo mejor no es físico, pues no es bullying físico, ¿cierto? Que me peguen o que me tiren el Pero es almuerzo, psicológico. pero es psicológico, pues me daña Ah, psicológicamente. entendible. Acá que tenemos esta imagen, por ejemplo, de esta familia. También es psicológico, ¿no? Claro, ¿y qué se están haciendo como esa, en la forma de que están ahí? Se están autoechando la culpa. Claro, o se están echando la culpa, se están gritando. No, o es como un ciclo. ¿Cierto? Y es un ciclo, de que en realidad como, había un comercial también que era como de esto, que salía así como un jefe le retaba al papá y el papá llegaba enojado y se desquitaba con la mamá y la mamá con el hijo y el hijo con el peluche y a veces con la mascota. Acá tenemos esta figura, ¿cierto?, de esta niña al final y este hombre con el puño y ahí podemos dar cuenta, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir que esta es violencia de qué carácter? Violencia infantil. ¿Cierto? Y vemos este puño y podemos decir que es física, ¿cierto? Porque este elemento explícito nos está diciendo que es cierto que es como físico. Y acá, por ejemplo, También física. Violencia física. ¿cierto? Es violencia física y es violencia del Estado. Violencia. Que también esto es muy grave. Y que no se dan cuenta. Exacto. Que se hace pasar por ello. Interpretar es otorgar, ¿cierto?, un sentido a los elementos o indicios explícitos que se observan en la imagen, ¿cierto? Acabamos de, por ejemplo, nosotros todos ver elementos explícitos, les dimos una vuelta, lo hablamos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que eran, pudimos interpretar, acabamos de hacer.
Es decir, acabamos de determinar qué quiere transmitir, ¿cierto? Esta imagen, ¿qué nos transmite, ¿cierto? ¿Cuál es a partir de estas informaciones? Acabamos de hacerlo. Pero como que ustedes son súper buenos en interpretar imágenes, pero después cuando nos tocan los textos, ahí como que empezamos a guatear un poco. Pero para interpretar imágenes son re buenos. Ojalá que en la unidad que viene ahora, que es de medios de comunicación masiva, vamos a trabajar harto de interpretación en imágenes, así que yo creo que nos va a ir mejor. Sí, Sí, se viene, se viene. Ahora, no era su momento, pero se viene su momento. Ya, entonces, ¿qué llamamos violencia? ¿Cierto? Estuvimos hablando de la violencia física y la violencia psicológica, pero para poder identificarla tenemos que saber qué es, ¿por cierto? ¿A qué llamamos violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Define la violencia como el uso intencional, cuando yo tengo intención de hacer daño, ¿cierto? De la fuerza o del poder físico en cuanto a una amenaza. Y esto es importante porque esto es una amenaza o algo físico en cuanto a mí mismo, otra persona o un grupo o una comunidad. También es violento cuando yo me auto realizo daño. Por ejemplo, no me alimento bien, me expongo a situaciones, ¿cierto? Entonces eso también sería como una característica de violencia también, ¿ya? Y también tiene que ver con un grupo, ¿cierto? Sectorial o una comunidad completa, ¿cierto? A veces, no sé, por lo que está pasando ahora en Israel, ¿no han visto las noticias? En sí. Palestina, ya eso es violencia, por cierto, y esa es una comunidad. No, es como violencia militar. Claro, pero es todo en contra de un pueblo sectorizado, ¿cierto? Queremos sacar a los palestinos de este lugar y están arrasando con los palestinos. Entonces, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, tenemos características de lesiones, muertes, daños y a veces psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo no me alimento bien, me estoy causando daño también y eso va a perjudicar en mi desarrollo, por ejemplo, físico y mental. Tipos de violencia. La ONU realiza una categoría de violencia de 3, ya como generales. Según las características de quienes cometen este acto violento, ¿ya? Por ejemplo, está la violencia autoinfligida, ya comportamiento suicida o autolesiones. Luego tenemos la violencia interpersonal, es decir, a un otro, violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos, así como la violencia entre personas sin parentesco. Y luego tenemos esta violencia que es colectiva, que tiene que ver con lo social, con lo político y lo económico. Según estas definiciones, para ustedes, por ejemplo, ¿la pobreza sería un tipo de violencia? ¿Qué, profe? Para ustedes, según esta definición, ¿la pobreza es violencia? Para mí no, Para usted no. ¿Por qué? porque es como tema de lo que hizo la persona, los gastos que pudo haber hecho. El pobre es pobre porque quiere. No, No, es violencia también la pobreza, porque también causa muerte, daño en muchos aspectos también a las personas que son de escasos recursos, po. Las privaciones también de las propiedades donde están, por eso mismo también las tomas, y con eso también se ven, ¿cómo se llama? Violencia en el entorno, po, Sí. con el narcotráfico. Por ejemplo, yo siento Así que sigue es siendo. tan violento, por ejemplo, hasta el hecho de que nosotros que vivimos en Puente Alto tengamos el metro afuera. Así como en cosas tan pequeñas como eso. Es violento, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros se nos daña tanto visualmente todo? Ustedes saben que poner el metro afuera es mucho más barato que hacer un hoyo. sí. ¿Y por qué los del centro tienen el metro abajo?
por el tema de los que viven aquí. Claro, pero ¿por qué entonces lo que nosotros da lo mismo? No importa que nosotros nos dañe visualmente, auditivamente también el que pase el metro es un montón de bulla y sabemos que también causa daño. Ya me dejó en duda, profe. Sí, pues, por ejemplo, es que se trata hasta de cómo uno vamos a entregar los recursos. El Estado también involucra recursos, por ejemplo, cuando van a hacer el metro y están entregando recursos. Y todas las líneas que están por fuera, ¿cuáles son? Maipú, Puente Alto, todo por fuera. ¿Qué importa? Y todas, Sí. y todas las líneas que están por debajo. En el centro, ¿ustedes han visto cables? ¿Han ido al barrio alto? ¿Han visto cables por fuera? No, Y nosotros, ¿cómo tenemos lleno de cables por todos lados, cables que ni sirven? cosa del Es que destino, violento profe. lo encuentro algo injusto, sinceramente. Es decir, ¿por qué ellos tienen esto y nosotros no? Claro, es No es injusto, un dicho injusto. es cierto, es injusto, pero también yo siento que sigue siendo violento, güey, porque en realidad es violento porque nosotros somos ciudadanos de segunda clase. Porque da lo mismo que nos dañen el entorno. Es hasta violento, por ejemplo, que no tengamos parques ni plazas, que nuestras plazas estén secas y tengamos una plaza de 2x2. O que nuestras plazas estén La traficando. Monse nomás es la única que salva. Sí, pues la Monse es la única que salva aquí. Y no se puede ir porque van y nos llaman presos. Todos esos hechos también son violentos para que hay que hacer una crítica, hay que dar una vuelta a todo eso, y eso es como la violencia que nosotros tenemos, que es violencia solapada, violencia que no se ve explícitamente, pero sigue siendo violencia. Y está solapada por este Estado, por esto que no se da cuenta, de que es violento que tengamos que estar pidiendo cosas mínimas, que deberían darse por hecho. Nos pasa lo mismo que nos está pasando a la gente de Santa María, que estaba pidiendo cosas mínimas para la vida. ¿Qué estaban pidiendo? Y ni siquiera estaban pidiendo plata en efectivo, sino que ocupar la ficha en otro lado. Que les pusieran unas pesas que de verdad le pesaran bien la comida. Mínimas, cosas mínimas, que eran violentas, pero para ellos no. Ya, entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, esos hechos que son violentos y para que nosotros podamos identificarlo. Es importante que nosotros identificamos, porque a veces normalizamos todo esto que acabamos de hablar en estos momentos lo hemos normalizado. Y hay que darse cuenta a veces que es violento, que no debería ser así, que somos todos iguales. Entonces, por eso hoy día vamos a trabajar con la interpretación, ¿cierto? Para interpretar la visión de violencia que presenta un cuento latinoamericano, usaremos la siguiente estrategia. Ahora, estos cuentos latinoamericanos que hablamos de violencia, si la unidad trabaja la migración, el exilio y la identidad, ¿qué creen que vamos a ver en estos cuentos latinoamericanos? ¿Qué hechos violentos se podrán observar? El sobrepoder de los policías, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Sí? Sí, se puede ver eso. Porque estamos hablando, ¿en qué época, por ejemplo, en Chile hubo migración, exilio? Para la dictadura. Exacto, entonces vamos a ver como algunos cuentos de ese carácter, ¿ya? Y probablemente en la prueba también le van a aparecer algunos cuentos con ese carácter. Ahora, hay que adecuarse al contexto histórico, ¿cierto? Tenemos que ir los derechos de los... Ay, no alcanzo, no sé si de De los extranjeros. Extranjeros. Creo que sí, profe, una de las dos. Algo, sí, no sé con cuál irme. Entonces, para que no se extrañen y tengamos en conciencia, ¿cierto? Que esto, para allá va el asunto de estos cuentos, ¿ya? Los extranjeros, dice Fernando. Sí, pues eso también, pues ahora en estos momentos igual tenemos un conflicto político en un país vecino.
Y por eso tenemos tantas personas que vienen de ese país igual. ¿Quiénes son los? Primero tenemos que identificar quiénes son los personajes y en qué situación se encuentran, ¿cierto? Para saber que si la pregunta que me viene, ¿cierto?, tiene que ver con la violencia, tengo que identificar quiénes son los personajes que están involucrados en este hecho violento, ¿cierto? Luego, ¿cómo es la relación de la autoridad que existe entre los personajes, ¿cierto? Si hay un hecho violento, tiene que haber, ¿cierto?, alguien que ejerza la violencia y otro que está sometido. 3. Explique las situaciones del texto que se pueden atribuir a expresiones de violencia. Tenemos que identificar qué será lo violento que hay en el texto, marcarlo. Lo explícito, ¿cierto? Esto es todo explícito. Y luego yo voy a responder lo siguiente. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el relato? ¿Es objetivo, testigo, personaje, omnisciente? Y a partir de la forma como este narrador describe la situación, podemos inferir que es un hecho visto de forma negativa, positiva, compasiva, irónica, etc. ¿Ya? Porque ustedes saben que, por ejemplo, la historia siempre va a ser del que gana. Entonces, es muy importante cómo el narrador presenta este hecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el narrador... Pucha, es que, por ejemplo, si viéramos, a lo mejor... ¿Han visto alguna vez estas películas de la guerra de Vietnam? ¿Sí, profe? Sí. No, nunca. Pero miren, por ejemplo, las películas estas que salieron de Marvel, ¿cierto? Que nosotros primero partíamos viendo la guerra en sí, vinieron los extraterrestres y pelearon y toda la cuestión, ¿cierto? Sí. Ya, y después resulta que en un momento empezaron a salir los personajes que en otras películas que eran las víctimas de la guerra, pues. Y ahí teníamos, ¿cierto? Tenemos a la bruja escarlata, por ejemplo, y a su gemelo, que eran víctimas, sus papás murieron por la guerra. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Y odiaban a Iron Man, pues, porque más encima había un misil en su casa que era de él. Qué turbio. ¿Cierto? Entonces, como que ahí eso es lo que todo tiene que ver cómo presenta el narrador lo que está sucediendo. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa es ir ver la guerra de parte de los que ganan, ¿cierto? Que veíamos estos superhéroes peleando, ¿cierto? Ya mal, lo pasaron súper pésimo y su historia, pero en realidad cuando a Hulk le daban los 5 minutos de la embarrada y detrás de eso habían personas. Y no creo que esas personas consideren a Hulk como un ganador y un superhéroe. Ya, eso es lo que hay que darse cuenta también aquí en estos textos, que en realidad el narrador es el que dice, por ejemplo, si ve este episodio como algo negativo, lo ve como algo positivo, o lo ve irónico, o lo ve compasivo. Hay que darse cuenta de eso. ¿Ya? Y vamos a leer un texto de este escritor que se llama José Leandro Urbina, ya que es un escritor ensayista y un cuentista chileno, ¿ya? Actualmente reside en Canadá desde 1977, ya que este hombre tuvo que, en el 74, ¿ya? Posterior al golpe militar, él tuvo que arrancar a Argentina y de Argentina tuvo que ir a Canadá a arrancarse. ¿Ya? Entonces vamos a leer un texto que se llama Padre Nuestro que estás en el cielo. Y dice así. Vamos a borrarle esto. Me pasó un accidente y se me había... No. ¿Ah? No. ¿Por qué? Ocurrió un accidente. Sí, no, y me di cuenta en la mañana que el PowerPoint que hice no se había guardado. Y lo tuve que hacer en este momento. En esos 15 minutos que estuve antes de ustedes, lo hice. Entonces tiene como muchos detalles aún. Ya.
Y el computador se me pega tanto, no sé por qué. Ya, entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Ya. ¿Le gustó el cuento? A medias. Es como así como, ¿ah? Ya, entonces ahí Sí. hay muchos cuentos que son así, microcuentos que son de esta época, y por eso es tan importante que ustedes tengan este conocimiento de antes de la lectura, ¿ya? De conocer qué pasa en la situación antes de. Y por ejemplo, yo le acabo de decir que este hombre, ¿cierto? Les di como un contexto de este caballero que fue exiliado político, ¿cierto? Que actualmente reside desde el 77 en Canadá. Entonces corrió de Chile, se arrancó, y después arrancó a Argentina, y de Argentina tuvo que arrancar nuevamente. Y estamos hablando, ¿cierto?, de estas pistas que nos dan. Por ejemplo, dice, primero hay que identificar los personajes, ¿cierto? Y los personajes que tenemos acá es el sargento, la madre, hermana, el capitán y el niño. Bueno, no es normal que venga alguien a mi casa y que sea un capitán y un sargento, ¿cierto? Entonces eso ya es algo que uno lo deja... ¿Qué? ¿Cierto? Sí, como que lo deja así como algo raro. Claro. En el segundo, dice acá cómo es la relación de autoridad que existe entre los personajes, ¿cierto? Y aquí tenemos marcado que tenemos esta relación porque dice acá que tenemos un sargento, ¿cierto? Y tenemos un capitán versus esta familia que está aquí, la madre, el niño y la hermana. Aquí tenemos, ¿cierto?, alguien que tiene poder, por algo tiene ese nombre de sargento y capitán, versus aquí oprimidos, que es la madre, el niño y la hermana. Tenemos que tener un opresor y un oprimido. 3. Explique las situaciones del texto que se pueden atribuir a expresiones violentas. Y aquí, ¿cierto?, tenemos cuando, por ejemplo, podemos marcar cuando él le pregunta, ¿dónde está tu padre?, ¿cierto? Y también donde susurra el niño y dice que está en el cielo. Y esto ya nos dice a nosotros, algo raro está pasando, aquí hay algo violento. Y finalmente, 4, ¿qué tipo de narrador presenta el relato? Y decimos que este es un narrador de carácter objetivo, ¿cierto? Porque está hablando desde afuera, ¿cierto? No está dentro de la historia. Está desde afuera, pero no conoce los sentimientos de los personajes. Entonces, narrador objetivo. Es de este microcuento, relata la historia a partir de los hechos, de diálogos de los personajes, ¿cierto? Nos está nombrando solo diálogos y a partir de eso nosotros estamos leyendo este microrelato, no nos está contando así como había una vez, sino que nos está contando a partir de los diálogos y nosotros tenemos que interpretar. Lo que deja la posibilidad de que el lector interprete los sentimientos de los personajes. Nosotros tenemos que identificar a lo mejor si están afligidos, si están contentos, si esto es... ¿Qué situación es lo que está pasando? Frente a la violencia que implica un interrogatorio, ¿cierto? Porque sabemos que hay un interrogatorio. Se están llevando un niño para otra pieza para interrogarlo. Cuenta los hechos de manera suscita, dejando ver lo repentino de las acciones que quedan plasmadas como una fotografía en una situación negativa. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, por ejemplo, de lo que pasa en cuanto al narrador en esta situación negativa, en esta situación violenta. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer, cuando lean el cuento que les toque a ustedes, que se llama El crimen perfecto, tienen que dar cuenta de lo mismo. ¿Qué hace el narrador? ¿Cómo nos muestra la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Actividad central, entonces ustedes van a leer El crimen perfecto, que se los voy a subir como una guía, de Eduardo Galeano, y van a responder las preguntas: quiénes son los personajes del cuento, cómo es la relación de la autoridad, explique la situación del texto y luego lo del narrador.
Y antes de la lectura del crimen perfecto, quiero que tengan en consideración lo siguiente. El crimen perfecto está basado en lo siguiente. No sé si ustedes sabían, pero Inglaterra fue uno de los principales destinos para quienes vivían durante el exilio, ¿ya?, de Latinoamérica, porque durante el año 60 y los 80 hubieron muchas dictaduras en Latinoamérica, no solo en Chile, hubieron varias dictaduras, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Y toda la gente que pasó por estas situaciones de dictadura y de violencia tuvieron que arrancar, ¿cierto? Hablamos sobre la migración y sobre el tener miedo de morir producto de la política, ¿cierto? Entonces, estas personas que arrancaron por estas dictaduras, muchas personas se fueron a Inglaterra. Y aquí tenemos varias imágenes, ¿cierto?, que aparecen. Miren las imágenes que acabamos de ver. ¿Ustedes saben quiénes aparecen, por ejemplo? ¿Quiénes aparecen en estas imágenes? Augusto Pinochet. Sí, aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos a Pinochet y por ende ya sabemos que estamos hablando de dictaduras. Y aquí tenemos otros dictadores de otros países, ¿cierto? ¿Qué situaciones protagonizaban las personas que están acá dentro de él? Y sabemos, ¿cierto?, que son dictaduras, ¿cierto? Y aquí tenemos la violencia al Estado, ¿cierto?, militares en contra de personas. ¿Y en qué época ocurrieron? Y aquí tenemos, ¿cierto?, que yo les había mencionado que entre los 60 y los 80 existieron, ¿cierto?, estas dictaduras. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean el texto de El crimen perfecto, que es muy cortito, un microcuento igual, aquí está. Este es El crimen perfecto de Eduardo Galeano. ¿Ya? Y aparece, por eso necesitaba hacerles antes de, porque el cuento parte en Londres. Entonces, para que ustedes se den cuenta por qué hay gente latinoamericana en Londres que tiene que ver esto. ¿Ya? Por eso le hice esta información antes de la lectura. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. ¿No? ¿Clarito? Sí, algo. Pero lo que quiero decir, Todo preguntar, bien. perdón, es que esta clase fue como más o menos identificar la violencia, ¿no? Sí, En los textos. sí. En síntesis es eso, identificar la violencia o identificarla e interpretarla. Ah, ya. Ya, eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? No, yo no, profe. Ya, entonces la actividad va a quedar en Todo bien. Classroom. No, ninguna. Perfecto, va a quedar en Classroom y tienen una semana para realizarla y recuerden que la otra semana tienen la prueba. Eso, Sí. nos vemos entonces el viernes. Ya, que estén Ya. muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo el viernes, ya para que se cuiden. Chao, chao. Chao, profe.